Hola, ¿cómo están ustedes? Espero que todos estén bien y que no solo ustedes, sino también vuestras familias lo estén. Eh, Hoy es domingo, Día del Señor, y toca rendirle culto a Dios, darle a Él la gloria debida, porque Él la merece. Él es nuestro Dios, sin Él no estaríamos aquí, y todo lo que somos, todo lo que tenemos, se lo debemos a Él. Por eso a Él sea todo honor, toda honra y toda gloria, ahora y siempre. Hagamos una oración antes de comenzar el sermón de esta mañana. Pidámosle a Dios que Él ilumine nuestras mentes y nuestros corazones, nos ayude a entender su palabra. Oremos. Padre del cielo, te damos muchas gracias por tanto amor como tú tienes para con nosotros, por ser tan buenos como eres, Señor. Gracias. Gracias porque estás con nosotros, nos ayudas. Queremos darte gracias, Señor, porque podemos confiar plenamente en ti, en tu palabra. Y queremos, Señor, que nos bendigas en esta mañana, iluminando nuestra mente y nuestro corazón para poder entenderla. Danos la capacidad de ponerla por obra también, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote la gloria y la honra y dándote las gracias de antemano. Amén. Y amén. Bien, hermanos, en esta mañana quiero comenzar una epístola del apóstol Pablo, que es la epístola a los Filipenses, como base para mis futuros sermones. Hoy va a ser el primero, basado en Filipenses capítulo 1, versículos del 1 al 5. Filipenses capítulo 1, versículos del 1 al 5. Vamos a leer ese pasaje de las Escrituras y después vamos a meditar precisamente en él. Filipenses capítulo 1, versículo del 1 al 5. Dice la palabra del Señor así. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Hasta aquí la palabra del Señor. Cuando leemos esta porción de las Escrituras, lo primero que vemos aquí es Pablo y Timoteo. Dos personas que no podían ser más distintas y sin embargo ambos hacían una buena pareja. Maestro y discípulo. Apóstol y colaborador. Ambos unidos en una misión evangelizadora que cambió la historia de Occidente para siempre. Pablo, el antiguo Saulo de Tarso, fariseo de fariseo, adulto, perseguidor de la iglesia, hombre intolerante a ultranza que perseguía a los cristianos hasta la muerte. Timoteo, por el contrario, un muchacho cristiano desde la cuna, cristiano desde la cuna, al que Saulo, una vez convertido a la fe de Cristo y convertido en Pablo, tomó a su cuidado para que le sirviera como en el ministerio. Dos personas que pensaban que era absolutamente vital que todo el mundo conociera de Jesús de Nazaret, el Evangelio de Jesucristo. Si Cristo había cambiado sus vidas, bien podría cambiar el mundo. Y realmente lo hizo. El Evangelio de Jesucristo ha transformado no solo a millones de personas, sino que ha transformado naciones enteras, pueblos enteros. Y lo más importante es que aún sigue haciéndolo en el día de hoy. Dios sigue cambiando vida. Dios sigue transformando almas, familias, hogares. Fíjense que el fin de la poligamia, el fin de la esclavitud,
la defensa de los más débiles, la ayuda a los pobres, la justicia, la búsqueda de la justicia, de la igualdad entre hombres y mujeres, las conquistas de las libertades. Todo ello es fruto del impacto que la fe de Cristo ha producido en el mundo a lo largo de los siglos. Con razón Pablo puso su vida al servicio de Jesús y Timoteo le siguió. Porque no hay más alto privilegio que el de servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es incomprensible, de verdad, a todas luces, que algunos pastores abandonen el ministerio para meterse en la política. Es absurdo. Pero bueno, de todo tiene que haber, ¿no? Servir a Dios, aquel ante cuya majestad y presencia se doblará toda rodilla, aún la de aquellos que le dan la espalda, que blasfeman contra su nombre. Todos un día tendrán que reconocer que Jesucristo es el Señor, porque Dios así lo ha establecido. Y lo que Él establece, eso se cumple. Todos, ricos y pobres, analfabetos e intelectuales, todos tendrán que reconocer tarde o temprano que Jesucristo es el Señor. Estos dos, Pablo y Timoteo, siervos de Dios, ya lo estaban reconociendo. Al escribir esta carta y titularse siervos de Jesucristo, ya estaban reconociendo a Cristo en sus vidas. Ellos están escribiendo una carta a los creyentes de Filipos. No se sabe muy bien desde dónde la escribió Pablo esta carta, pero algunos piensan que en Éfeso, otros en Cesarea, otros que en Roma. Unos dicen una cosa y otros otra. Lo que sí sabemos es que fue escrita más o menos entre el 51 y el 52 después de Cristo, en su segundo viaje misionero. Puesto que Pablo menciona que estaba preso, lo más seguro es que fuera desde Roma, ya que también, además, menciona en el capítulo 4 a los creyentes de la casa de César. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero la mayoría de los eventos sobresalientes, las experiencias más significativas, no siempre ocurren en las circunstancias más favorables. La Biblia nos muestra esta verdad en casi todas sus páginas. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 11 tenemos un resumen de aquellos que, a pesar de haber enfrentado pérdidas materiales, persecución, enfermedades, maltrato físico, torturas, pruebas miles, a pesar de todo eso, permanecieron firmes en su fe. A pesar de no haber recibido en su vida lo que se les había prometido, pero dejaron un fiel testimonio de su fe. Pablo no está en esa lista, pero bien podría estar con toda justicia, porque realmente también es un héroe de la fe. El autor de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 38, dice que de estos el mundo no era digno. Esa actitud de fe y amor por los perdidos fue lo que produjo el nacimiento de la iglesia en Filipos. Es interesante notar que en alguna de sus cartas Pablo se identifica como apóstol, especialmente en aquellas iglesias en las que de alguna manera se cuestionaba su ministerio. Por ejemplo, la iglesia de los Corintios y demás, ¿verdad? Se ve que en la iglesia de Filipo eso no ocurría. Los filipenses no cuestionaron la autoridad ministerial de Pablo. Por eso aquí simplemente dice Pablo y Timoteo. No tiene que hacer énfasis en que
fue llamado a ser apóstol de Jesucristo por la gracia de Dios, sino que simplemente se presenta como Pablo porque sabe que los hermanos de Filipos le estaban reconociendo su ministerio. Aquí se presentan simplemente como siervos de Jesucristo, como esclavos por amor, porque el servicio a Dios era voluntario, aunque Pablo diría más tarde que le era impuesta necesidad, pero era algo que él sentía, ¿no? Un deber de servir a Dios, ¿no? La carta la dirigen a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Los santos son los creyentes, los que han creído en Cristo y en su obra como medio para alcanzar la salvación personal. En la Iglesia Católica Romana, los santos son de piedra, de madera, de escayola, pero en la Iglesia de Cristo, los santos son de carne y hueso. Cuando Pablo dirige su carta a los Corintios, también la dirige a los santificados en Cristo Jesús. Porque Pablo considera que somos santos. Todos los que creemos en Cristo somos santos. Hemos sido apartados para Dios. Eso es lo que significa la santidad. Apartados para Dios. La ciudad de Filipo, donde estaba esta iglesia, se llamaba antes Crénides. Pero a mediados del siglo IV a.C. estuvo amenazada por los tracios y recurrieron a Filipos II de Macedonia, que era el padre de Alejandro Magno, para que los defendiera. Y bueno, Filipo II, tras derrotar a los tracios, se quedó con la ciudad y le puso su nombre. En los alrededores de Filipos había minas de oro, por lo cual llegó a ser una ciudad importante, una ciudad muy próspera. Tanto que en el año 42 antes de Cristo pasó a ser parte del Imperio Romano y se le llamó la Pequeña Roma por su grandeza, la grandeza de sus edificios, etc. En esta ciudad es donde el apóstol Pablo funda la primera iglesia cristiana europea, a partir de lo cual Filipos se convirtió en un centro de la fe con numerosos templos cristianos. De hecho, la UNESCO, estos son datos que sirven un poco para situarnos en el contexto histórico, ¿verdad? Para poder comprender mejor la epístola. La UNESCO reconoció los restos de sus iglesias como patrimonio de la humanidad, no solo por el legado arqueológico y arquitectónico de las mismas, sino por la presencia del apóstol Pablo que marcó el inicio del cristianismo en Europa y todo lo que eso trajo como consecuencia, ¿verdad? De prosperidad, de bienestar, de avance en todos los sentidos. El modo en que Pablo llegó a esta ciudad está relatado en Hechos de los Apóstoles capítulo 16, del 6 al 10, donde se nos narra que el Espíritu Santo cambió los planes del apóstol y su equipo misionero cuando ellos pretendían llegar a Asia y a Bitinia. Dice literalmente la palabra que el Espíritu Santo no les permitió predicar allí. Importante, ¿no? Poder oír la voz de Dios cuando nos habla. Ahora bien, también es importante asegurarnos de que es Dios el que nos está abriendo o cerrando puertas, porque también el diablo puede querer impedir que nosotros prediquemos el Evangelio en algún lugar, ¿no? En el nombre de Jesús. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 18, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 18, dice Pablo, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Fíjense que en Hechos de los Apóstoles se dice que el Espíritu Santo no les permitió predicar, ¿no? Y aquí
nos está diciendo que el diablo les estorbó. Por tanto, es importante asegurarnos bien de quién guía nuestros pasos. Vayamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, porque ahí tenemos un pasaje muy interesante relacionado con esta carta a los filipenses. Hechos, capítulo 16, versículos del 11 al 15. Hechos 16, del 11 al 15. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el siguiente día a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, se refiere a una colonia romana, ¿verdad? Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde se solía hacer la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que decía Pablo. Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos, dicen. Lidia fue la primera mujer, la primera persona europea en creer en el Evangelio de Jesucristo. Una mujer, la primera persona que creyó el Evangelio de Cristo en Europa fue una mujer. Yo veo esto como una ocasión más en la que Dios honra a la mujer. Con esta hermosa historia de la conversión de Lidia, yo creo que una vez más Dios nos está diciendo que Él quiere que la mujer esté presente en la iglesia. Digo esto para que las feministas no crean que han descubierto la pólvora. Aquí tenemos a una mujer de negocios, trabajadora, y estamos en el siglo I. Siglo I, hace 2000 años. Ya veíamos como una mujer trabajadora, una mujer de negocios, es la primera que le entrega su vida a Cristo. ¿No es fantástico? A mí me lo parece. En este mismo capítulo de 16 de Hechos de los Apóstoles, tenemos también la conversión del carcelero de Filipos, ¿verdad? En los versículos del 22 al 34. Ahora bien, yo quiero aprovechar la ocasión para hacer una necesaria aclaración, tanto en el caso de Lidia como en el del carcelero de Filipo. En los dos casos se mencionan sus familias. En los versículos 30 al 31, de Hechos de los Apóstoles 16, 30 y 31, dice, el carcelero le pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. En base a este pasaje, algunos llevados de su propio deseo, han enseñado que cuando alguien se convierte al Evangelio, a la fe de Cristo, hay aquí una supuesta promesa de que también su casa, su familia, será salva. Pero esto no es así. Déjenme explicarle esto porque es importante que no se lleven a engaño. La pregunta que debemos hacerle al texto, pues siempre para poder entender un pasaje, a veces tenemos que hacerle preguntas al texto. En estos dos versículos que acabamos de leer, Hechos de los Apóstoles 16, del 30 al 31, la pregunta que debemos hacer es, según este pasaje, ¿cuál es la condición para ser salvo? ¿Cuál es la condición para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo.
y serás salvo. Tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Esa es la condición. De modo que creer en Jesucristo es lo que te salva. Si tu casa quiere ser salva, ¿qué deberás hacer? Creer en Jesucristo. Así es, del mismo modo. Porque recuerden las palabras de Hebreos capítulo 11, versículo 6, que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y hay otros muchos pasajes que podríamos ver en todo el Nuevo Testamento, está lleno de este mensaje, ¿no? Si quieres salvación, debes creer. Dios no va a salvar a nadie que no tenga fe, que no quiera creer. Por ejemplo, en Juan capítulo 3, versículo 36, dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Como ven, una vez más, la fe es la clave. La fe es el requisito imprescindible sin el cual nadie será salvo. No importa la fe que tú tengas, tu fe te servirá a ti, pero no le servirá a tu familia. A tu familia le servirá tu ejemplo, le servirá tu fe como ejemplo, como testimonio, para que ellos vean lo que Dios ha hecho en tu vida y demás. Pero ellos tendrán que tomar la decisión de si creer o no creer en Cristo, de si poner su vida bajo el señorío de Cristo o no. Cada miembro de la familia tendrá que tomar su propia decisión, porque la fe es intransferible. Así que, si queremos que nuestra casa sea salva, lo que debemos hacer es orar por ellos, orar sin cesar por ellos, compartirles el mensaje del Evangelio, compartir nuestra fe, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, cómo nosotros creímos en Dios, para que ellos también sepan que deben creer en Dios. Y si rehúsan creer, por más que creamos nosotros, ellos no se salvarán. Lamento desilusionar a algunos que pensaban que por su fe sus hijos serían salvos, o sus padres o sus hermanos. No es así. Cada persona es responsable de sí misma. Volviendo al texto, en Hechos de los Apóstoles, hemos visto cómo comenzó la iglesia de los filipenses. Primero en una reunión de oración junto al río. Después en una reunión en la casa de Lidia, donde se convirtieron en un pequeño grupo de personas. Así comienza la iglesia de Filipo. 10 años más tarde, cuando Pablo escribe esta carta, aquel pequeño grupo de creyentes que se había reunido en una casa ya era una iglesia, y además una iglesia ejemplar, una iglesia, un grupo reconocido de santos, organizados con sus ministerios que les servían como obispos y diáconos. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Aquí vemos ya una iglesia organizada. Los obispos son los pastores y maestros que predican y enseñan la palabra del Señor. Los diáconos son aquellos que se ocupan de las labores materiales. Recuerden Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, donde los diáconos fueron nombrados para servir las mesas en la obra social, cuando se atendía a los necesitados. Bien, pasamos al verso 2, donde dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros. Sin la gracia de Dios, hermanos, jamás habríamos alcanzado la paz.
Pero damos gracias a Dios que nos ofreció ambas cosas por su gran amor con que nos amó. Por gracias sois salvos. Así dice el apóstol Pablo en Efesios. La salvación es un don, una gracia, un regalo que Dios nos ofrece por medio de la fe en Cristo Jesús. El perdón de pecados, la conversión en nuevas criaturas, el hacernos templos del Espíritu Santo, la adopción como hijos de Dios, la esperanza de la resurrección y de la vida eterna, la herencia gloriosa que nos espera en los cielos, ninguna de estas cosas podríamos alcanzarlas por nosotros mismos si no fuera por la gracia inmerecida de Dios. Porque no merecemos la gracia de Dios, pero por su gran amor con que Él nos amó, nos la alcanza. Romanos capítulo 5, versículo 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Espera un instante, perdón. ¿Cómo es que Pablo dice esto? ¿No hay un error aquí? ¿No dicen algunos judíos que Dios no tiene hijos? ¿No dicen los pentecostales que el Padre y el Hijo son uno mismo? ¿Cómo es que Pablo aquí lo separa con una Y? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Será que se equivocó Pablo al escribir esto? ¿O se equivocan quienes niegan que la única divinidad, porque Dios solo hay uno, dentro de esa divinidad que es una, coexiste una diversidad, una pluralidad de personas? Solo hay un Dios, una sola divinidad, pero en esa divinidad coexisten tres personas distintas. Porque el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es el Padre ni el Hijo. Sin embargo, los tres participan de una misma naturaleza, como nosotros, que somos miembros de una humanidad, porque la humanidad es una, aunque nosotros seamos muchos. Todos formamos parte de la misma humanidad porque participamos de la misma naturaleza. Somos carne, hueso, pensamos, sentimos. En la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo participan de la misma naturaleza. Los tres son eternos. Los tres son uno, una sola divinidad, pero son tres. Omnipotentes, omniscientes. Un mismo Dios que se nos revela en una diversidad dentro de la Escritura. La Biblia nos enseña algo importante aquí. Cuando Pablo dice: a vosotros, de Dios nuestro Padre, está diciendo que Dios es nuestro Padre, pero yo quiero aclarar que Dios no es el Padre de todos. Dios solamente es el Padre de aquellos que Él recibe como hijos. Y Dios no recibe a todo el mundo como hijos. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque la Iglesia Católica Romana enseña una cosa diferente. Y tenemos que enseñar la verdad. Y la verdad es que no todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Pero hijos de Dios, hay unos requisitos para ser hijos de Dios. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo del 11 al 12, dice que Cristo dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por tanto, para ser hijo de Dios, el requisito imprescindible es creer en Cristo. Recibir a Cristo, a todos los que le recibieron. Algunos dicen que no hay que recibir a Cristo, que es Cristo el que nos recibe a nosotros. Sí, es cierto. Cristo nos recibe a nosotros, pero también quiere que nosotros le recibamos a Él. Pues dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso Dios ordena que prediquemos el Evangelio a toda criatura, porque Dios quisiera que todos fueran sus hijos, pero la verdad es que no es así. No todos lo son. Hay un pasaje en las Escrituras, en Romanos, capítulo 8, versículo del 16 al 17, en el que Pablo dice que el Espíritu mismo, el Espíritu de Dios, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos 8, del 16 al 17. Por tanto, Pablo dice aquí, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Hay un refrán que dice que de bien nacido es ser agradecido. La gratitud es una virtud que cada día escasea más. Esto es una realidad, desgraciadamente, pero es una realidad. El saludar, buenos días, buenas tardes, buenas noches, el por favor, el gracias, el hablar de manera respetuosa, es decir, la buena educación, está en peligro de extinción. Incluso, hermanos, entre los creyentes. Ustedes no se pueden imaginar los calificativos que yo a veces recibo de algunos creyentes que en su falta de conocimiento, pues no entienden lo que predico, lo que enseño, y me adjudican ciertos adjetivos calificativos que ensucia la boca de los creyentes. No es correcto eso. Yo les propongo como cristianos que tenemos muchísimas cosas que agradecer, pongámoslo de moda. Seamos respetuosos, saludemos, aunque no nos saluden. No miremos por encima del hombro a nadie. Haciendo estas pequeñas cosas podemos marcar la diferencia. La palabra de Dios nos enseña cuál es la conducta que Dios quiere para sus hijos. Cuando Pablo recordaba a los filipenses, de inmediato se sentía agradecido. En casi todas sus cartas, él da gracias. Pero aquí, en la carta a los filipenses, enfatiza su gratitud en las palabras siempre, en todas, por todos. En estas palabras, él está enfatizando su gratitud y sus oraciones. Hay personas en tu vida que al recordarlas te provoquen gratitud. ¿Das gracias a Dios por esas personas? ¿Oras por ellos? ¿Alguna vez les manifestaste tu gratitud o ni siquiera saben que estás agradecido? Pablo lo hace porque sabe que eso es bueno. Generalmente y desgraciadamente, a veces recordamos con más facilidad a aquellos que nos hicieron mal que a los que nos hicieron bien. La iglesia de Filipo despertaba la gratitud del apóstol. Pero Pablo no se quedó solo en la gratitud, sino que oró por ellos con gozo.
con mucho gozo, con regocijo, porque no tenía motivos para enojarse con los filipenses. Él se gozó, se sintió agradecido y se gozó. Y además, lo interesante es que Pablo nos cuenta el motivo de su gozo, de su gratitud. Dice, por vuestra comunión en el Evangelio. Es decir, por el estilo de vida que llevaba la iglesia de Filipos. Su comunión en el Evangelio. La iglesia de Filipos era una congregación en la que se llevaban bien. Era una congregación amorosa. Se llevaban bien y mantenían la comunión cristiana. Todos, menos un caso entre Evodia y Síntique, que más adelante Pablo lo tratará. Pero la comunidad, como congregación, se llevaban bien. Y Pablo dice desde el primer día hasta ahora. O sea, no solo se llevaban bien, tenían buena comunión en el Evangelio, sino que perseveraban en la comunión. Una comunidad que vivía en comunión. Y por comunión nos referimos a eso, a buenas relaciones entre los hermanos en la fe. ¿Verdad que ya no abundan congregaciones así? Qué lástima, ¿verdad? Pero para nosotros, los miembros de la Iglesia Cristiana Berea, es un reto que nos tiene que llevar a esforzarnos cada día por mantener la comunión, las buenas relaciones con los hermanos. Yo me gozo enormemente cuando veo que hermanos que antes tenían problemas empiezan a llevarse bien. Me encanta. Que hermanos que habían tenido malos entendidos los aclararon y ahora se llevan perfectamente. Viven en comunión. Qué hermoso. Eso es algo que glorifica el nombre de Dios en la iglesia. Es bueno orar, hermanos, los unos por los otros. Aún por aquellos con los que no te llevas bien, porque si no te llevas bien con algún hermano, por ese es por el que más tendrías que orar. Y por ti mismo, para que Dios te ayude a acercarte al hermano. Pero también tenemos que orar por aquellos que han sido ejemplos para nuestras vidas. Aquellos que fueron de bendición a nuestro hogar, a nuestro matrimonio, a nuestro ministerio. Por aquellos hermanos que estuvieron a nuestro lado cuando lo necesitamos, en los momentos en que estuvimos enfermos o enfrentamos alguna pérdida familiar. Debemos sentirnos agradecidos y orar por esas personas. Pablo era un ejemplo en esto. En todas sus cartas vemos esa gratitud y esa oración. Y no solo lo hacía, sino que con su testimonio nos está enseñando a nosotros que también nosotros debemos hacerlo. ¿Das gracias a Dios por los hermanos que te enseñaron? ¿Por los que te discipularon? No lo digo por mí o por el pastor Andrés, lo digo porque es bueno sentirse agradecidos. Aún por aquellos que te han exhortado, que te han corregido, porque seguramente lo hicieron por amor. Yo te invito a que hagas una lista de personas con las que te sientas agradecido por alguna razón. Llámalos por teléfono. Envíales un mensaje. Compárteles tu gratitud. Dile que estás orando por ellos. Estoy seguro de que eso les va a agradar. Sé constante, hermanos. Fíjense que el apóstol Pablo habla aquí de la constancia, de la perseverancia de los filipenses. Desde el primer día hasta ahora. La perseverancia en las cosas de Dios es fundamental. Porque todos los días aprendemos muchas cosas, pero si no las practicamos,
acabamos olvidándolas. Y déjenme decirle algo importante. Lo que aprendiste, si lo olvidas, no te exonera de culpa. Porque lo aprendiste. Y si lo aprendiste, lo sabes. Y Santiago 4:17 dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por tanto, practica lo que aprendes. Muchas veces me encuentro como maestro, me encuentro en la disyuntiva de tener que recordar una y otra vez. Por favor, repasen los apuntes. Repasen lo que ya saben. Tengan en cuenta lo que ya han aprendido. Es importante porque necesitamos recordar lo que sabemos, practicar lo que sabemos. Bueno, lo dejamos aquí, esperando de verdad con todo mi corazón que la meditación de esta epístola nos sirva, esta epístola de Pablo, resulte en nuestra edificación para nuestra vida y nos pueda ayudar a conocer mejor la obra de Dios, nuestra fe, y mejore nuestro compromiso con Dios y con nuestros hermanos. Recuerden, Filipenses, capítulo 1, del 1 al 5. Es hermoso meditar en la palabra. Y hacerlo de manera sistemática nos permite poder entender los textos en su contexto. Porque si cogemos un texto de aquí y otro de allí, en realidad no conocemos la Biblia. Es importante estudiarla de manera sistemática, leerla, meditarla de manera sistemática. La exposición, el método expositivo y sistemático es el mejor método de enseñanza bíblica. Yo les invito a que compartan estos vídeos. Estoy seguro de que a algunas personas les puede servir. Pero ahora hagamos una oración. Pidámosle a Dios que esto que hemos visto aquí nos sirva también a nosotros. Que nosotros podamos seguir el ejemplo de Pablo, de Timoteo. Que sigamos el ejemplo de los filipenses en su comunión los unos con los otros, en su perseverancia, porque es importante, porque es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Oremos. Padre del cielo, te damos gracias por esta palabra que nos has dejado y que nosotros podemos meditar con la ayuda de tu Espíritu Santo. Yo te ruego, Señor, que esta palabra que ha sido predicada, tú la bendigas en el corazón de mis hermanos y de todas las personas que puedan ver este vídeo. Te ruego en el nombre de Jesucristo que tú toques corazones por medio de tu palabra, que transformes vidas, que cambies hogares, que te glorifiques, Señor. Yo te lo ruego en el nombre de Jesucristo, sabiendo que eres poderoso para hacer mucho más de lo que te pedimos o entendemos. Bendice a mis hermanos, donde quiera que estén. Bendice sus hogares, sus familias. Señor, te pido por aquellos que se han quedado sin trabajo. Está tú con ellos, provéeles para todas sus necesidades. Padre, ayúdanos para que tomemos conciencia de comunión los unos con los otros y podamos también ayudarnos mutuamente los unos a los otros como tú quieres que hagamos. Glorifícate, Señor, en tu iglesia, en este tiempo de dificultad, que tu iglesia sea una luz en medio de la oscuridad, que cada uno de tus hijos podamos ser un testimonio vivo de que tú eres un Dios real que cambia vidas. Padre, llévate la gloria y la honra, ahora y siempre en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Saludos de los pastores, de Andrés, de un servidor vuestro. Queremos de verdad que la bendición de Dios os alcance a todos. Sean fieles, pongan por obra lo que saben
y den testimonio de vuestra fe a aquellos que todavía no la conocen. Dios les bendiga, mis hermanos.